ya se ha puesto color en las pestañas. Oye, Melvi, querida, yo te agradezco hartísimo. Aquí está mi ejemplar que hay detrás de la CAMC. Quiero conseguir la grabación de Carlos para cerrar el programa compartiendo la que él difundió anoche en el programa, que ya fue un programa especial, ¿no? Sí, porque fue un se programa cerró de el programa el jueves. Melvi, primero comencemos por esa parte final. ¿Qué pasó en Eso es todo por hoy? No es solamente Eso es todo por hoy. Yo digo en el equipo de Carlos Valverde, donde vos sos la más antigua de todo. Bueno, sí, efectivamente son 13 años con algunos espacios de meses que he hecho otra labor en otras instituciones. Sí, son 13 meses que trabajo con Carlos Valverde. 13 años, perdón, que trabajo con Carlos Valverde. Mira, comentarte que a diferencia de lo que escuché decir algunos asambleístas departamentales del MAS respecto al cierre del programa de Carlos Valverde, bueno, la realidad es lo que él expresa en una carta que escribió en Facebook. Los auspiciadores se fueron, era insostenible económicamente hablando, voluntad para hacer las cosas las hay, de todo el equipo, no solamente mía, pero tú sabes que la familia de cada uno de ellos depende de un ingreso. Y lamentablemente, cuando no hay auspiciadores, que es el elemento fundamental que sostiene este tipo de producciones, pues no hay nada, ¿no? Esa es la realidad. Ya veníamos nosotros teniendo dificultades, primero con el gobierno nacional, que desde un principio, si entraba alguna institución gubernamental, no duraba ni 2 días porque inmediatamente tenía que irse. Es decir, se decía no vamos a seguir, y se iba. Puedo decir que durante más de 10 años no tuvimos publicidad estatal. Eso era uno de los elementos, a pesar de haber visto que otros programas que tenían menos alcance o una medición de rating, menos rating que nosotros, tenían publicidad del Estado, nosotros no. Un momento dado, Carlos hizo carta al gobierno municipal, porque tampoco no nos daba publicidad, al gobierno departamental y al gobierno nacional. Y en honor a la verdad, el único que respondió fue la Gobernación de Santa Cruz, quien nos puso una pauta publicitaria. Y a lo último también, en algún momento dado, esporádicamente, también lo hizo el gobierno municipal de Santa Cruz, pero del gobierno nacional, nada. Entonces, alguien decía por ahí de que no, la publicidad nosotros nos la daba la gobernación. Entonces yo le manifesté a la persona que dijo eso que no era así, que la gobernación hace un tiempo que ya no nos da publicidad, porque obviamente un recorte que ha habido de los ingresos de la gobernación de más del 40% implica pues una disminución también en gastos que hace la gobernación. Completamente diferente al gobierno central, que ha duplicado o triplicado, no sé, su presupuesto. Claro. Para comunicación. Así es. Es más, yo le decía, ojo, el dinero con el que hace publicidad el gobierno nacional no es del partido del gobierno, es del Estado. Entonces, esta situación ha sido lo que lo ha apretado a Carlos. Hemos podido seguir haciendo programas, hemos tenido publicidad. Ahora, es verdad que también la empresa privada brilla por su ausencia. Apoyaba algunas empresas privadas apoyaban, pero esas también se han corrido ahora. Sí, efectivamente, en las empresas que estaban con nosotros, en un momento dado, cuando ya la situación estuvo más delicada, no sabemos no podría yo decir, los presionaron, hicieron, suponemos, ¿no? Se fueron y al final nos quedamos solo con 2 publicidades, y como comprenderás, sostener una producción televisiva es bastante cara. Entonces ya no dio más y fue por eso el cierre, es decir, fue inevitable ya. Melvi, es la primera vez que, siempre ha habido... ¿Qué pasó? Es mi bebé. Ya, yo pensé que te habías cortado. Siempre ha habido dificultades, un trabajo de la prensa, sobre todo si estás hurgando donde el poder no quiere que uno hurgue, ¿no? Revelando las cosas que el poder quiere ocultar, hay ese tipo de presión, pero... tengo la impresión, Raúl Peñaranda lo dijo sin ningún reparo el sábado anterior, que es el peor momento en 10 años que están viviendo los medios de comunicación, el periodismo en Bolivia.
¿Vos sentís así también o no? Lo siento, inclusive sabes que ayer que estaba en Radio Santa Cruz, conversaba con una colega mía que me decía ella, no, a Carlos Valverde no lo están persiguiendo, no tiene ningún proceso, no tiene nada en su contra, que quede claro, me decía, yo le decía, sí, queda claro que no hay un proceso abierto en su contra, efectivamente, no hay. Sin embargo, estamos hablando de su seguridad que él necesitaba estar a buen recaudo. ¿Por qué vimos las declaraciones del señor ministro de la Presidencia, don Juan Ramón Quintana? Las declaraciones de la señora Marianela Paco, ministra de Comunicación, pero además las declaraciones del mismo presidente Evo Morales. Y del vicepresidente. Entonces, no necesitas que te hagan un proceso. Hay gente que ha entrado hasta por, no sé, por nada y está presa. Y siempre dijeron, no vamos a hacer nada. Nosotros no hacemos, es la justicia. Entonces, ¿qué garantía te ofrece el hecho de que no tengas un proceso abierto? Ninguna. O sea, mientras el Ministerio Público y el Poder Judicial no tengan independencia, que es también lo que puso en relieve Raúl Peñaranda, es peligroso que autoridades del gobierno digan lo que dicen y que lo único que pasa es que se concretan las amenazas que van lanzando, ¿no? Así es. Además a León, mira vos, el abogado Eduardo León, al final lo han metido preso por el tema de su título y de no sé qué más cosas, pero no por el caso Zapata. Efectivamente, y sigue preso. Y ahora ya sí quieren endilgarle un delito como es el tema del niño. Para poder mantenerlo. Para justificar la detención de... todos los actos irregulares que hicieron con él. Pues. Pero eso no es nada, mira. Yo creo que la mayoría de nosotros los periodistas en este momento, seamos de cualquier medio de comunicación, radio, escrita, televisiva, de una u otra manera, si tocas algo que les molesta a cualquiera de los poderes, entonces empiezan. Yo he visto recientemente, por ejemplo, una publicación justamente en el Diario de Ver, que un colega de economía hizo una muy buena nota económica, y te aseguro que técnicamente bien hecha, y resulta que el Ministerio de Autonomía dijo, no, eso está mal, no es así, están diciendo verdades a medias, y pidió derecho a la réplica. Una página casi entera para el derecho a la réplica. La mitad de la página ha sido la carta, la leí, y en la otra mitad están las observaciones puntuales que respaldan la publicación del Diario El Deber, que es lo que me parece correcto. Pero es verdad, ese es un buen punto. Ahora, Melvi, no hay duda de que ese es un modelo que se ha replicado en los otros niveles de gobierno. Vos en persona has padecido las de San Quintín en el tema de en las coberturas del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Sí, no, por eso digo, cuando le tocas a cualquiera de los poderes, tenés ese problema. Es más, yo he sentido, a diferencia del gobierno nacional, podría decir, el gobierno municipal en los últimos 3 meses ha tenido una apertura comunicacional que no había visto en más de 5 años. Pero eso ha sido desde la llegada de Jorge Landívar. Desde la llegada de don Jorge Landívar. Desde la llegada de don Jorge Landívar ves mayor información, mayor fluidez, pero además voceros desde el Ejecutivo, ¿no? Que te están tratando uno y otro tema. Obviamente cuando les tocas el tema que es álgido, no aparece nadie, ¿no? Te tienen 2, 3 días hasta que aparece alguien. Pero ya no es como antes que tenías una tranca ahí para poder conseguir la información, para poder entrevistar a alguien. Es decir, eso se ha ido de a poco cambiando y me parece bien, porque lo único que busca el periodista es información para poder transmitirla a la población, es lo único. Pero es verdad, más allá de que yo tengo algunas observaciones puntuales en el conflicto, por ejemplo, de la famosa intervención en el parque al frente de la rotonda de la Paloma de la Paz en Urbarí, o en algunas declaraciones que ha hecho Jorge, no sé por qué, porque no es el Jorge Landívar que yo conozco en relación a la Revolución Gigote, a Fernando Prado, etcétera. Respecto a la conspiración de ciudadanos. Que ese es el discurso que ha manejado sobre todo la arquitecta Angélica Sosa, ¿no? Efectivamente. Pero no hay lugar a dudas que desde que llegó Jorge Landívar, hay una apertura
en los otros niveles de comunicación. Aquí hemos tenido ya a 3 secretarios municipales, lo que, bueno, de Rosy Valencia no puedo decir nada porque siempre estuvo en las buenas, en las malas, siempre ha respondido, pero era difícil tener la posibilidad de que vengan otros funcionarios de jerarquía del municipio. Han venido con una tranquilidad absoluta, sin ningún tipo de condición. Eso era imposible. Sí. Y ahora vos ves en los grupos de chat que tenemos cómo están de activos los comunicadores, las que unidades trabajan de comunicación en que trabajan en la secretaría. Sí. ¿No? Hay algunas también que son efectivas en el parte del gobierno central. El otro día hemos conseguido una con el viceministro de Cuentas y Tesoro Público, que fue, wow, qué bien, digamos, ¿no? Claro. Pero hay una, por ejemplo, que vengo insistiendo hace ya tiempo, que es con el Servicio de Impuestos Internos, y no logro. Hay solo un vocero oficial y hasta ahora no consigo una, y está en la página. Y está en la página. Sí. Pero volvamos a lo tuyo, porque no es solo lo tuyo. Quiero, Melvi, que vos compartas con la gente cuál es el equipo de Carlos Valverde que se ha quedado prácticamente sin trabajo a partir del jueves. Mira, el equipo que tenemos, que hemos quedado ya fuera, somos en realidad 8 personas. A un principio éramos la misma cantidad, luego hemos ido subiendo y ahora ya hemos terminado. Se redujo a lo más mínimo. Está Walter, está Mauricio Inocente, que es el otro periodista, está Marcos Jiménez, que además de ser camarógrafo era editor. Después está Ricardo Fernández, que es la persona que ayuda en el auxiliar de la oficina. Está también Leila Cortés, que es la parte administrativa. También está la señora Nancy, ¿no?, que es la administradora de todo. Y bueno, esos somos, y pare de contar. Somos los que ya era un equipo reducido. Exactamente, ¿no? Ya era un equipo reducido porque tuvimos que retirar como a 3 personas a fin de año por el tema de que ya no alcanzaba para pagar los sueldos. Inclusive, yo recuerdo bien cuando conversó Carlos, dijo, yo voy a seguirle como sea. Y si quieren, me acompañan, no los obligo a quedarse. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes tienen familia y su familia depende de ustedes y no les puedo pagar más que esto, así. Si quieren, les agradezco si se quedan, pero si no, tampoco les reprocho. Entonces, nosotros decidimos quedarnos, ¿no? Y de eso fue hace 2 años atrás, que nos los planteó así, ya nosotros veíamos la reducción. Y de ahí al año pasado sí tuvo que haber reducción de personal porque ya no había forma, ¿no?, de sostener. A mí me consta que a Melvi Ruiz se la han querido llevar a un lado o al otro. Me consta, no porque ella me lo haya dicho, porque a mí me han dicho para que yo hable con él y la convence, y por el contrario, pues nunca hice nada para convencerla, ¿no? Pero yo quiero que seas vos, Melvi, la que diga por qué vos continuaste de manera así entera, dedicada, entregada a este trabajo que hacías con Carlos Valverde. Todo el mundo te identifica como la hormiguita trabajadora, ¿no?, la mano derecha de Carlos en los trabajos de investigación. No le estoy restando el mérito a Mauricio Inocente, que 3 años hace, creo que está Mauricio 3 ahí. años, sí, 3 años. Ha habido antes otra Walter gente. Aponte estuvo también de periodista, estuvo también Analia Roca un tiempo. El peticingo. Marcos Jiménez Chavo. Chavo, ves que me estaba olvidando de Chavo. Ay, Chavo, perdón. Chavito. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Melvi Ruiz esté siempre firme ahí al lado o como puntal de este equipo de Carlos Valverde? Mira, principalmente la persona, y me refiero a Carlos Valverde, principalmente la persona. Oye, no nos vamos a poner a llorar, ¿no? Que no, tampoco. Bueno, él, porque te permitía hacer cosas, y si necesitabas, y si creías que estabas equivocado, agarraba y te decía estás mal y te corregía. Entonces vas aprendiendo, porque mira, yo empecé a los 13 años escribiendo algunos artículos gracias a Sonia Soto Ríos, que era la que dirigía la institución. Después la que yo te voy a hacer hablar de cuando vos eras peladita. Y bueno, yo había dejado todo eso, digamos, por una cuestión más, dedicarme al área social, porque soy una persona comprometida con la parte social.
Y Jorge Arturo Valverde, que era el hermano de Carlos, mi gran amigo, mi amigo del alma, me dice, quiero que vas con mi hermano. Y el día en que yo llegué me dice, Carlos, mi currículum, le digo así, no, aquí está. Y me dice, no necesito eso, basta con lo que me diga Jorge Arturo. Entonces te encontrás con una persona diferente. Y creo que eso fue el punto de inicio para poder trabajar y desarrollar cada vez las cosas. Y a mí me gusta la investigación, siempre lo he hecho, desde el colegio. Entonces, él me empezó a decir, haceme esto, veme esto, y como me daba la libertad de hacerlo, entonces para mí eso era gran cosa. Y si vos desde el lugar donde estás podés ayudar a tu país, a tu ciudad, pero a tu comunidad, echale, pues, ¿no? Yo soy así, echale y dale y ponele todo el empeño que puedas. Entonces, eso es lo que me motivó a mí a trabajar con Carlos. Es verdad, tuve tiempos en los cuales, por ejemplo, no estuve con él, porque fui a trabajar al tribunal, a la Corte Departamental Electoral de aquel entonces, por el cariño y el aprecio al doctor Nanito Parada, un gran hombre, a la doctora Katia Mustafa, al doctor Nano Verdecio, que me llevaban de rato en rato, digamos, ¿no? Que me llevaban de rato en rato cada proceso electoral allá al tribunal. Fueron las únicas veces que me aparté un poco del trabajo con Carlos, pero de ahí cada vez que me decía, volvé, vení, hagamos, ahí estaba porque te permitía hacer eso, trabajar con responsabilidad, investigar hasta donde des, y de ahí ya siempre no había para él miramientos, que si la investigación le hace daño a fulano, no había ese miramiento. Ha sido en todo caso una escuela para vos. Claro, mejor que una facultad. Sí, yo creo que sí, porque al final de cuentas los conocimientos que adquirís en la universidad, porque sí he hecho la universidad, se complementan, pues, ¿no? Con el trabajo diario, y te enseñan muchas cosas que tal vez en la universidad, en el aula no las tenés, sí, en la calle. Yo pues digo que el periodismo se hace sobre todo en la práctica, ¿no? Es en la calle. Es en la calle. Melvi, ¿qué ha sido lo más difícil en estos 13 años? Lo más difícil para mí, en este caso, ha sido anteponer la familia al trabajo, para mí, en lo personal. Tener la suerte de tener un marido espectacular, sí, convengamos. Sí, el apoyo de mi familia ha sido fundamental, porque estar ahí con Carlos era bastantes horas de trabajo, más de la normal, pero no porque te obligaban, sino porque tenías que hacerlo bien. Y yo soy de las personas que si tengo que hacerlo bien y no me alcanzan las 8 horas, le tiro más, digamos, ¿no? Entonces, eso ha sido lo complicado. Son más de 10 años dedicados al periodismo investigativo, y no digo abandonado a mi familia, porque tampoco tan así, pero que gracias a Dios mis padres y mi esposo han podido acompañarme. Por favor, nombrarlo a Juan Carlitos, pues que mi esposo tiene nombre y apellido. José Luis. José Luis Juan Carlos, le cambié yo a José Luis su nombre. Claro. Extraordinaria persona. Entonces, si no haya sido el apoyo de ellos, haya sido muy difícil poder haber hecho mi trabajo con la tranquilidad que se necesita hacer. Ahora, lo que marcaba también la diferencia en este trabajo, y digo en este trabajo, en este ciclo, porque el trabajo va a continuar, ¿no? Sí. Carlos lo debe haber dicho anoche, sí, en la última grabación, es que a diferencia de la cobertura que se hace en otros espacios informativos, ustedes han tenido siempre la oportunidad de ir al fondo y de llegar y de seguir con un caso sin plazos, sin límite de tiempo ni de espacio. Así es, como no éramos noticiero, entonces te das la posibilidad de poder preguntar, y una nota que en un noticiero dura normalmente entre 30 segundos y 1 minuto como máximo, digamos. Nosotros teníamos mínimo 2 minutos y máximo 5, digamos. Entonces podías dejar que la persona desarrolle la idea y podías preguntar hasta llegar a lo que tú estabas buscando en este caso, que es el fondo del tema y no lo superficial, porque normalmente cuando hablas con alguien está preparado para un discurso, y cuando ya empiezas a preguntar y a ahondar, entonces ya sale en sí lo demás, lo que está fuera del discurso, lo que está fuera de lo que está marcado en líneas para que diga. Entonces eso nos permitía a nosotros poder desarrollar mejor el trabajo, pero además era más si tú quieres, no digo más divertido, no sé pero por qué Melvi está diciendo tú. Estoy impresionada ahorita, sí.
¿Por qué estás diciendo tú, Melvin? No. Te está molestando me que está te digas provocando tú. un ruido. ¿Verdad? No sé, ya, pero no es el caso. No es el caso. Melvin, hay algo que yo quiero relevar en tu caso, porque es verdad, yo creo que ha sido más que una universidad, este periodo de 13 años en un trabajo permanente, continuo, sistemático al lado de Carlos Valverde, porque lo conozco. Los he visto a estos dos discutir, a Carlos y a Melvin, pero oye, en un nivel que es muy difícil ver entre un jefe y un subalterno, porque así se llama, ¿no ves? Claro. No, en los dos yo veía mucho respeto del uno por el otro, y nos los vas a comentar, y si tenés una anécdota mejor. Pero lo que quiero destacar es que además de esto, que es muy valioso, creo que todo eso fue posible, y la acumulación de tu conocimiento, de tu aprendizaje, tiene una nota máxima solamente explicada por tus antecedentes. Y yo quiero que vos compartas con la gente, porque Melvin Ruiz no es una periodista cualquiera. No es una chica que estuvo la vida tranquila, cómoda, en colegio privado, y viajó a Miami, no sé dónde, y que estrenaba, y que entonces decidió a fin de año irse a estudiar comunicación a no sé dónde, y vino con trabajo asegurado a algún medio. Tu vida fue completamente diferente, y eso es lo que te ha hecho tener un compromiso social distinto, tal vez una carga diferente en muchos otros compañeros. Compartirlo, Melvin. Efectivamente, May, yo empecé a muy temprana edad, a los 13 años en sí, a participar en grupos juveniles. Mi madre tiene un carácter muy fuerte, y eso me obligaba a mí a defender, en el sentido lógico, no bueno, digamos, ¿no? A defenderme, a aprender a defenderme. Siempre he estado, yo vengo de abajo, siempre lo digo, y empecé con los grupos juveniles. Se me abrieron las puertas en varios grupos, y fue el DNI que me dio la cobertura, que éramos a través de las brigadas de la niñez y adolescencia. Defensa del Niño Internacional. Exactamente, Defensa del Niño Internacional, DNI, que tuvo la idea de conformar grupos. Eran brigadas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Brigadas de defensa de los derechos de la niñez. De los derechos de la niñez. Eran grupos infantos juveniles que comprendían entre la edad de 8 a 18 años, y por el margen de edad pues tenías diversidad. Y el que llevó adelante esta idea interesante fue Domingo Ábrego, que él venía justamente de la Unión de Grupos Culturales, de la cual también en algún momento fui parte. Entonces, esa formación de jóvenes que empezó en aquella época, te estoy hablando del 90 más o menos, ¿no? Generó muchos liderazgos juveniles, ¿no? Y fue ahí donde empezamos a discutir, a debatir. Fui una de las personas que participó en el Congreso para la modificación del Código del Menor, que se llamaba así, en representación de mi institución, el DNI de mi brigada. Y fui la primera en plantear algunos aspectos. También me acuerdo en la discusión con Carlos Hugo Molina respecto a la ley de participación popular. Y eso a mí, por ejemplo, me marcó una experiencia, porque estábamos en discusión y una cartilla que nos dieron sobre las OTB. Había una imagen de que todos opinaban qué querían hacer en su barrio. Y cuando el niño quiso opinar, digamos, ¿no? Entonces yo me molesté hartísimo cuando miro la cartilla y le digo, ¿y esto qué es? Es decir, ¿para qué sirve lo que está escrito aquí? Claro, es decir, ¿por qué es niño no interesa, digamos, no? ¿Por qué es niño no sirve, no vale? Entonces fue una discusión solamente por una caricatura, ¿no? Entonces con esta experiencia de debate, de discusión y de pelea constante, porque además los liderazgos siempre están acostumbrados a ser varones, y no es porque quiera hablar mal de los varones, siempre son hombres, pero digamos, es verdad, ¿no? Sí. Entonces, pelear con elecciones, por ejemplo, para representación departamental, de los 33, solamente habíamos 2 mujeres, digamos, y le ganaba. Entonces, esas cosas fueron marcando mi formación, pues, ¿no? He estado en cursos, en talleres de diferentes instituciones. He estado, por ejemplo, con los NAT, Niños Adolescentes Trabajadores y en la Calle. He estado en Colonia Piraí también, para un tiempo, por adquiriendo experiencia, pero además la convivencia con la gente de los barrios fue lo que más enseñanza me dio, y eso se lo debo a Domingo Ábrego.
Ojo, Domingo Mire, es una Domingo persona... sigue batallando, ¿no? Él Sí, sigue con él la va a alegría seguir. de siempre. Él va a seguir porque él es una persona que cree en la niñez y en la adolescencia y cree que de ahí puede salir algo bueno para el futuro. Entonces, gracias a Domingo, Domingo era una persona muy dura con nosotros, especialmente conmigo. Muchas veces yo le decía, ¿por qué a mí? Digamos, ¿no? Y él seguía y seguía y seguía. Y le decía, claro, tus adulados, digamos, ¿no? Como sucede en toda organización. Pero gracias a eso creo que aprendí mucho. Me acuerdo en una elección nacional que fuimos en un congreso que teníamos nacional porque éramos orgánicos. Y no quiero que lo malentiendan, pero sí éramos orgánicos. Se elegía departamental. Ahora luego resulta nacional. que parece más la palabra y está Pues, mal, ¿no? pues, porque obviamente Mira, ahora está tiene muy una asociado, importancia, digamos, claro. ¿no? A lo que son, lo que hoy denomina el gobierno nacional, los movimientos Los sociales. movimientos sociales. En sí nosotros éramos un movimiento social. Si te das cuenta, muchas de las cosas que hicimos nosotros son lo que fue la base para lo que era el instrumento político, el IPCP. Porque el IPCP era eso, ¿me entiendes? La formación social de la juventud, ¿no? Y ya de ahí que se tomó el rumbo, que se unió a un partido para obtener el poder, y eso, harina de otro costal. Pero me acuerdo bien esa elección nacional, no éramos más que 25 representantes de Santa Cruz, y entre Oruro y La Paz habían puesto un candidato, éramos 4 los candidatos para ser representante nacional, para ir al Congreso. Me recuerdo hablar con Víctor Hugo Cárdenas, que era el vicepresidente de aquella época, y en la elección habíamos como 170 Delegados. niños y adolescentes delegados de todo el país, Cochabamba, Oruro, La Paz, El Alto, Santa Cruz y parte de Potosí. Y recuerdo bien que cuando se hicieron la votación, cada delegación había acordado a quién iba a apoyar. Cuando se hicieron la votación, por increíble que parezca, Santa Cruz, que era la más reducida, ganó, y la representante era yo. Y todo el mundo, ¿qué pasó? Así, ¿no? Y claro, obviamente los otros, el candidato de Oruro, que era muy bueno, me acuerdo, Hugo Luis, decía, habíamos acordado, digamos, ¿no? Con los paseños que iba a ser él, digamos, ¿no? Porque además iba a ser posesionado por el vicepresidente del Estado como presidente nacional de las brigadas, ¿no? Entonces, todo el mundo alterado. Y ya cuando termina la votación, ¿y quiénes votaron a favor de ella y por qué? Entonces, todo un relajo y se armó. Y cuando salen los más chicos, los de 10 años, 12 años, abrazarme, felicidades, nosotros votamos por vos, y estamos hablando de gente de Oruro y La Paz. Entonces, todos quedaron asombrados porque, claro, ya la tenían segura la elección. Imagínate cómo era nuestra formación, ¿no? Ya estaba segura una elección por parte de eso. Y a partir de ahí fue que ya hice la representación nacional. Eso me llevó a participar, por ejemplo, en Dakar, Senegal, en un foro internacional de la participación de la niñez y adolescencia en situaciones de guerra, en situaciones de conflicto, y a conocer otras experiencias de niños de 12, 13 años que son parte de eso, que son parte justamente de movimientos armados, que son utilizados a veces por fuerzas paragubernamentales, porque yo recuerdo la expresión de un chico de África que decía, un niño de 13 años, si lo entrenas para matar, es la mejor arma. Y sabes que eso a mí me mató, ¿no? Porque sabes que yo me estoy emocionando, Melvin, complicado no eso. tanto por las historias que vos estás contando, me estoy emocionando de escucharte a vos, porque ya yo la conozco, la historia de Melvin, y es que ahorita estoy pensando que mucha gente, ¿quién no la conoce a Melvin Ruiz? Digo, en el medio, las autoridades, yo pues veo, ¿no? El gobernador, el alcalde, y además como ella habla con todo el mundo, no tiene vergüenza a nadie ni nada. No tienen idea de quién es Melvin Ruiz. Y yo por eso digo, Melvin ya llegó al equipo de Carlos Valverde con este bagaje que no lo recoges en ningún lugar a no ser No se en lo la aprende vida. en la universidad. ¿no? Por eso es que ella es una persona extraordinaria. Yo siempre Por decía, eso puede quiero hacer clonarte o no. investigación. ¿Ah? Claro. Perdón. Entonces, May, de ahí, a partir de ahí, mi vuelta acá ha sido a pelear en organizaciones juveniles por la ley de la juventud, que al final la fueron dejando de lado, porque yo les decía, hay un bache, y muchos de los representantes juveniles decíamos, sí, hay un bache. Entre los 18 y los 21 estamos en el limbo. Entonces, se discutió, se plantearon leyes. Yo
puedo reconocer a una persona que estuvo en aquel entonces en el Viceministerio de Género y Asuntos Sociales, que es Guillermo Dávalos, una persona que sigue muy trabajando hasta el día de comprometida hoy. con la juventud. Lo vamos a traer de nuevo a Guillermo. Y que tiene además las ideas claras, y Guillermo es una persona que nos abrió la posibilidad a muchos jóvenes a poder entrar al debate, al poder discutir y plantear tus ideas, el poder equivocarte y rectificarte. Entonces, con Domingo, con Sonia Soto y con Guillermo, yo creo que tuve... ¿Y Jorge Arturo dónde aparece? Jorge Arturo aparece cuando yo empiezo a entrar a la universidad, que también Él estaba estudiando Derecho. Él trabajaba en la comunidad Hombres Nuevos del padre Nicolás Castellano. Entonces, en estas reuniones de entes juveniles ya, ahí lo conozco a Jorge Arturo, porque además me lo presentan personas como Remy Ferreira, ¿no? Y el Remy Ferreira de entonces. El Remy Ferreira de entonces. Zenón Quirós, ¿ya? Y otras personas más, digamos, que venían de la Unión de Grupos Culturales y de otras organizaciones y de lo que se llamó el MI, el Movimiento Igualitario, que era la idea más o menos estructurada de que se quería armar un partido aquí en Santa Cruz. Entonces, a partir de eso, ya ahí lo conozco a Jorge Arturo, y Jorge Arturo me propone un proyecto social, prevención del uso indebido de drogas y promoción de valores humanos. Y me dice, con todo lo que vos sabés hacer, preparemos algo y trabajemos en los barrios. Y lo hicimos con él, con Gustavo Reyes Pacheco y otras personas más que acompañaron, con el apoyo de la señora Dora Moreno de Kenning también, que era la cabeza de la fundación, y trabajamos en los barrios. Le proponíamos a la gente, bueno, nosotros le vamos a pagar, porque había financiamiento de afuera, toda la actividad, pero una sola gota de alcohol y se acaba. Un solo cigarro. Qué pena que eso no continúe hasta hoy, Meli. Claro. Algunas cosas que nosotros hicimos en los barrios con este proyecto tuvieron sus frutos y han continuado. Por ejemplo, el fortalecimiento a los clubes de madres. Eso fue importante en barrios en las zonas como La Villa, El Plan, ¿no? Y el Distrito 10, que han sido elementos importantes. A partir de ahí fue el trabajo con Arturo, con Gustavo y con la señora Dorita. Y luego ya cuando se acabó el financiamiento, porque así sucede con este tipo de proyectos, me dice Jorge Arturo, trabajemos en la prevención primaria del abuso sexual infantil. Entonces, yo había estado participando en una serie de talleres justamente respecto a ese tema y le dije, bueno, echémosle. Estuvimos un tiempo ahí hasta que igual el financiamiento llegó a su límite y de ahí fue cuando ya me dijo, ¿por qué no te vas con mi hermano? O sea que el tema del financiamiento, mira, es una cuestión recurrente. Melvi, lamentablemente voy a tener que llegar al final. Está bien. Pero me parece que yo sabía que iba a ser extraordinario este momento. Es apenas un pedacito. Ahora Melvi va a tener más tiempo para estar aquí. Además tenemos unos planes, ¿no? Sí. Tenemos unos planes para hacer. Yo creo que hay que sacarle el jugo a Melvi en el tema del periodismo de investigación. Que falta tanto. Mi pregunta es esa. Dudo mucho que tu vínculo con Carlos Valverde se vaya a acabar. El mío, que no es tan sólido, digo, de un trabajo permanente, ¿no? Dependiente con Carlos, no se va a acabar, ni idea. Independiente de lo que pase, él va a seguir y nosotros vamos a seguir coordinando y sumando esfuerzos en lo que nos gusta hacer, en lo que sabemos hacer. Así que imagino que tu vínculo tampoco va a acabar con Carlos. No, pero difícil. ¿Cuál es la perspectiva tuya? Ya me dijo Mauricio Inocente que se la va a dar de mochilero durante un buen tiempo y se va a ir con su mochila al hombro a recorrer el mundo. Sí. Melvi Ruiz, ¿qué va a hacer? Está sonando así. Voy a ser sincera, recién desde el lunes voy a pensar en qué voy a hacer. Como tengo algunas otras formación, soy licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, entonces tal vez vaya a un área institucional. Mientras tanto, no te imagino en un área yo sé que nadie me imagina, pero voy a ver, hay la posibilidad también de hacer un programa de radio con una colega que me ha dicho hagamos en la noche, hay esa posibilidad, estoy analizándola, pero eso sí, investigar no lo voy a dejar, eso para mí queda claro. Es más, Carlos me llama, me dice, escúchame, esto y esto y esto, ¿te acordás? Sí, esto es así, así. Ah, bueno, entonces, pero, ¿y no me lo podés averiguar?
ya, digamos, ¿no? Es decir, queda esa... Ya te están esa- además persiguiendo, acordate, no lo voy a decir porque tiene que ser todavía secreto, pero en mi delante ya le han hecho un trato para que haga una investigación junto con una persona que valoro muchísimo porque es de primer nivel. Así es. O sea que trabajo no te va a faltar, Melvin. Eso espero. Eso Ahora espero, de verdad. están los otros colegas, está Walter, está Bambán, Sí. está Leila, Está Nancy, hay mucha gente. Hasta mi esposo también, José Luis, que era el camarógrafo José Luis, que era también, que ya no estaba así, ¿no? que del año pasado justamente en el recorte tuvo que quedar fuera, entonces hay varias personas que están todavía esperando una oportunidad para prestar un trabajo. Son personas muy comprometidas, son personas responsables, lo han demostrado a lo largo de este tiempo y bueno, pues espero que les vaya bien, ¿no? Les va a ir bien y yo, Melvin, te voy a despedir con una canción de Chico Buarque. He buscado una versión que la cante él en español